Hermanos, Dios los bendiga y habla Ida Marina Muñoz del Ministerio Roca de Agua Viva y el pastor Carlos Enrique Muñoz para servirles. Hoy tenemos un tema precioso que nos va a compartir nuestra hermana. Damos gracias a nuestro buen Dios. Le damos gracias por su palabra, esa palabra que edifica, que liberta, que libera, que nos ayuda a crecer en la fe y a crecer en Cristo Jesús. Que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder y que perseveren con paciencia en toda situación y dando las gracias al Padre que nos ha facultado para participar de su herencia. Hermanos, hoy vamos a ver los valles. Entonces miremos qué es un valle. Dice que un valle se conoce como una llanura de tierra entre montes y alturas. El valle también es un conjunto de lugares o caseríos, aldeas situadas en un lugar. En la palabra de Dios, el valle se refiere a los tiempos de dolor, de sombra, de muerte, y podemos ver, también se refiere a cuando las personas son calumniadas o acusaciones. Entonces, en el Salmo 23:4 podemos mirar cómo dice en el Salmo. Salmo 23:4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, hermanos, aquí miramos que así andemos por esos valles, no debemos temer, debemos estar confiados en el Señor, que Él es el pronto auxilio. Y este salmo lo enlazamos con el Salmo 3, el 6 y el 7. Nos dice la palabra: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame. Dios mío, ¿por qué tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste? Entonces, hermanos, ahí vemos también persecución, vemos enemigos, vemos una cantidad de situaciones y de situaciones que se van mirando en estos salmos, en esos tiempos de lágrimas, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de acusaciones. Entonces, el Valle de Lágrimas nos enseña los momentos de tristeza, de desánimo, de depresión, de muerte que tiene el ser humano, el cual, acompañado de Dios, podemos enfrentarlos y superarlos. Mira, hermana, que esto es bien precioso, porque anteriormente habíamos estado hablando sobre los montes y debemos de entender que el Señor nos habla como en aquella región de Israel y del pueblo de Israel por los lugares que pasaron, y pues vemos en el tiempo en que ellos estuvieron cautivos, que era Egipto. Y Egipto es un lugar bajo, ¿sí? Y por eso se habla de descender a Egipto. Es un lugar más bajo que un valle. Y después se pasa por el Mar Rojo, que ese Mar Rojo es un descenso, y suben entonces a lo que son los valles antes de ir a las lomas, de ir a los montes, porque, por decirlo así, Jerusalén estaba sobre una montaña, y entonces entre una montaña y otra vemos la región que es el valle. Y por ejemplo, podemos ver aquí en nuestra región, aquí en Colombia, el Valle del Cauca, es entre dos cordilleras. Entonces es en esos valles, como lo está diciendo la hermana, y en el Salmo 23, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Entonces, el Señor nos coloca en esos lugares, sea el desierto, sea el valle, que son pruebas que nos vienen a nosotros, pero esas son pruebas y son pruebas de fe. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tiene que ver con la fe, aunque ande en esas situaciones, como lo estabas diciendo tú, hermana, de tristeza, de desaliento, o sea, cuando viene la prueba, desánimo, porque sí, la prueba ha de venir. Y porque, en el desánimo también, pastor. Sí, el desánimo también. Y esto tiene que ver con situaciones donde nosotros salimos de Egipto y el Señor nos rescata y salimos del mundo y nos coloca en su reino, en el reino de la luz, y entonces empezamos por valle para después subir hacia el monte, y esta es la parte importante que nosotros tenemos que ir venciendo, ¿sí? Venciendo en el valle, porque el valle se nos confrontan todas las cosas con nuestro hombre viejo. Sí, ¿sí? En los valles es la guerra. En el valle es la guerra. Entre nosotros mismos y entre el enemigo, en todas las cosas que se vienen. Pero mira, hermana, que porque los valles es donde están las guerras, ¿cierto? Sí. Donde se hace la guerra. Y mira una cosa bien importante, porque nosotros salimos de Egipto, o sea, del mundo, y somos trasladados al reino de la luz, y entonces empieza uno a querer agradar a Dios, y vienen los pensamientos y la batalla que nosotros tenemos es aquí en nuestra mente, en crucificar ese hombre viejo. Por eso el Señor nos habla de que debemos de negarnos. El que quiera ser su discípulo del Señor, pues debe negarse a sí mismo, debe de tomar la cruz, ¿sí? Y seguir al Señor. Eso nos lo dice Lucas 9:23. Entonces, la parte importante es de que en ese valle donde yo esté, porque empiezo a trabajar en un valle para subir hacia el monte, y viene esa batalla mental en querer agradar a Dios, y lo otro es querer agradarme a mí mismo. Por eso entonces en Lucas nos está diciendo que el que no se niega a sí mismo, nos decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces esto es algo que debemos de hacerlo, no lo podemos dejar de hacer. Sí, pastor. Pero ahí es la lucha, ¿sí? Ahí es la batalla. Entonces, cuando allí en Hebreos dice que en la palabra Hebreos, Baká, que significa llanto o las lágrimas, entonces cuando nosotros pasamos este valle, estas guerras que tenemos, de nosotros depende si nos quedamos en pesares, en sufrimientos, en recordar, o en recordar lo anterior, el pasado, y si no nos levantamos, entonces nos quedamos postrados. Entonces no avanzamos. Allí vemos a Noemí, y que estaba casada con un varón de Judá, de Belén. Este se llamaba Elimelech, y con él tuvo 2 hijos, Malón y Kelión. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando hambres, y entonces ellos se trasladaron a Moab. Y vemos que en esos campos, allí se establecieron, y allí murió el esposo de Noemí, y murió también sus 2 hijos que estaban casados con Ruth y con Orfa. Entonces estas mujeres quedaron sin ninguna ayuda, sin ningún hombre que las protegiera, ¿sí? Entonces esta mujer estaba en ese valle de lágrimas, estaba desamparada, tenía amargura, había hambre, había sufrimiento. Pero vemos el testimonio de Noemí a sus 2 nueras, de que allí no dice que ella oraba, allí no hablan de Dios así como
como en el libro también de Esther. En Esther tampoco nombran a Dios, pero lo vemos en todo el movimiento que hubo. Entonces esta mujer dio testimonio a estas dos mujeres, las cuales aprendieron, ¿sí? Ru aprendió a estar con ella, a ver cómo ella se movía, cómo ella tenía su oído pendiente allá en su tierra, a pesar de que estaba en una tierra que no era la de ella, pero su oído estaba inclinado esperando que el Señor diera la apertura para volver a su tierra. Entonces, cuando a ella se le fue su esposo y sus dos hijos que fallecieron, entonces ella, al ver que no había ya nada allí y que en la tierra de ella el Señor ya estaba bendiciendo otra vez, entonces ella se levantó. Mire que no se quedó ahí, por eso dice se levantó de ese estado de amargura, de desamparo, de sufrimiento. Entonces se va a ir y va a despachar a las dos muchachas, las esposas y las esposas de sus dos hijos, para que ellas rehacieran su vida. Entonces vemos que Orfa partió, pero vemos a Ru, que Ru estuvo allí al pie de ella y también hizo un juramento. A pesar de las circunstancias, sí. Gracias, pastor. A pesar de las circunstancias y todo lo que ella vio, pero ella veía era cómo Noemí se movía, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de todas las cosas, ella no la miraba en esa forma, ella veía cómo se movía esta mujer en sus oraciones, en su fe, en todo lo que ella hacía, aunque no está escrito allí. Entonces vemos que Ru hace una proclama en ese valle de lágrimas. Dice: no me digas o no me niegues o no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde vivieras, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde mueras, allí moriré. Solo la muerte nos separará. Entonces, mire tan bonito ese testimonio, que fue el testimonio de Noemí, que se convirtió Ruth a nuestro Dios, porque ella dejó todos sus dioses para seguir al Dios. Tu Dios será mi Dios. Sí, al Dios de Israel. Entonces, hermanos, a el testimonio de nosotros en esas circunstancias, en ese valle de lágrimas, de muerte, porque a ella le tocó toda esa parte. En esos valles así, tenemos también que dar testimonio de que tenemos un Dios y Padre que nos ayuda, que nos va fortaleciendo, porque dice allá por Proverbios 4:23, dice: no hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa, no hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore, porque Él te ama. Entonces, mira, hermanas, eso sí que es interesante. Y lo que tú estás hablando, el testimonio de Noemí, de andar en ese valle de sombra, de muerte, de tristeza, y de todo eso que le pasó a ella en Moab, ¿sí? Y ella regresar a Israel porque se había terminado la hambruna. Ella estuvo como 10 años allá en Moab, y entonces resulta que Ruth ve el testimonio de Noemí, que aunque Dios pagaba mal, ella seguía persistiendo, ella seguía allí en su fe, creyéndole al Señor que iba a ser recompensada. Y aquella mujer que no tenía prole, pues Ruth le dio esa bendición, que es el abuelo o el bisabuelo del rey David, ¿cierto? Pero es algo bien importante, es esto, lo que es el testimonio. Nosotros debemos de
de tener en cuenta ese testimonio, porque muchos ojos nos están viendo. A nosotros muchos ojos nos están viendo, aunque no lo creamos, pero nos están viendo en las situaciones que estamos pasando, las situaciones que estamos viviendo, y ellos van a tomar de ello. Porque es que mira que ahí en Romanos 2:24 nos dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, pastor. Entonces esto es bien interesante, que nosotros lo podamos entender, que o puede ser blasfemado el nombre del Señor por causa nuestra, o ha de ser de bendición para decir: uy, mira, esa persona, mira cómo echa para adelante, no ha dejado caer la casa, no ha dejado caer su vida, no se ha hecho un muladar ni nada de esas cosas, sino que va para adelante así, sin esposo, sin hijos, sin nada, sin qué mirar, porque es que ella misma le dice a Ruth que ella no, aún si tuviera otro hijo, pues sería ya muy adulta de ella para poder tener una prole de ese hijo, sí, para dárselo. Y entonces pues ella hace ese juramento porque ve quién es Noemí, ¿no? Sí, pastor. Y miremos ahí el Salmo 84, el 6 y el 7. Entonces sabemos que en esos momentos el Señor está allí. Cuando nos encontramos angustiados, Él dice que Él nos infundirá nueva vida. Allá en el Salmo 138, 7 nos dice eso. En el Ahora Salmo miremos, 84 dice: sí, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán al Dios en Sión. Yahvé, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escucha. Escúchanos a nosotros y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esto es precioso. Sí, pastor. Esto es precioso. Y miramos que por eso el Señor nos va probando y nos va mirando, claro, a ver si vamos a confiar en Él, si vamos a tener esa fe allí, que Él nos va a cambiar, como dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Sí. Esas fuentes son de bendición. Sí, tremendo eso, porque es importante esto de que ese valle de lágrimas, o sea, es derramamiento de un agua, pero dice que lo cambia, sí, en fuentes, sí, es de lágrimas, pero lo cambia en fuentes cuando la lluvia llena los estanques, y que irán de poder en poder y verán al Dios de Sión. Y eso fue lo que le pasó a Noemí. Sí, pastor. Noemí vio la bendición con Ruth, en que se casó con Booz y tuvo un niño que es el papá de Isaí. También vemos el consejo de ella, ¿cierto? El consejo, claro, de ella a su nuera, y de ver cómo también la obediencia de Ruth y la retribución que les dio nuestro Dios. Allí en ese Salmo 23, 4 nos dice: no temeré, pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Sí, entonces, hermanos, los que están pasando por ese valle, los que ya han pasado y los que hemos pasado, entonces vemos cómo es la confianza de nosotros ante nuestro Dios, que sabemos que estemos pasando lo que pase, Él está allí pendiente de nosotros. Él está pendiente de ese clamor que le hagamos, ¿sí? Y allí mismo nos va hablando, y ahí mismo, como dice en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Así ¿sí? es, aleluya. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Hermanos, entonces, aquí tenemos otro ejemplo en el valle de Acor. En el valle de Acor vemos a Josué, que iba con todo el pueblo de Israel, y miramos que ellos se dirigían
cuando el Señor les dijo que tomaran a Jai. Entonces ellos, cuando el Señor les dijo que reconocieran la tierra y vieran todas estas cosas allá en Jai, entonces cuando ellos la iban a tomar, ellos perdieron esa batalla, por decir, ¿sí? Perdieron esa batalla, mataron como 30 hombres y ellos vinieron hacia Josué y le dijeron, entonces Josué se acerca al Señor y le dice que por qué pasó estas cosas, que por qué pasó estas cosas. Entonces el Señor le va diciendo que fue que ellos pecaron. Y lo bueno y lo bonito es cómo el Señor empieza a llamar al pueblo y luego va llamando por tribus y luego por príncipes, ¿sí? Esto del Señor a mí me parece tan bonito porque Él no dijo, ese es Can y tal cosa, sino que le dio tiempo para que este hombre se arrepintiera, pienso yo, ¿no? Que le dio tiempo a este hombre mientras iba llamando los clanes de Israel, las 12 tribus, luego sus príncipes y así. Pero este hombre, cuando ya el Señor declaró, que le dijo Josué, da gloria a Dios, y él no pudo, porque con el pecado no se puede dar gloria a Dios. Entonces él confiesa su pecado, viene el juicio para él, y cuando pasan ese juicio, entonces ya vemos que ellos pueden hacerle frente a Jai. Entonces ya el Valle de Acor se vuelve puerta de una esperanza, ¿sí? De esperanza para el pueblo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra que Dios nos da, ¿sí? A tener nuestro oído afinado. Mire que a este hombre oyó todo lo que se dijo, que el líder Josué, por decir algo, habló y dijo de lo que le había dicho el Señor, mas no pusieron cuidado a la palabra que el Señor había dado. Pudo esas cosas del corazón. Entonces el Señor allí en ese valle muestra el corazón también y los pensamientos que tiene el ser humano no, sus hijos o su pueblo, para que examinen, ¿sí? Lo que era la codicia, el robo que estaba en él. El anatema, ¿sí? Que se había llevado. Sí. ¿Sí? Entonces, y todo el retraso que tuvo y compañeros que murieron, sí, por él haber hecho este impasse allá. Entonces, también perturbó a Israel, claro, su libertad. Y cuando vemos ya que el Señor hace todo este juicio, tomaron a Jai y también todo lo que el Señor les dijo, y ellos regresaron con ese gozo. Entonces debemos estar obedientes al consejo, ¿sí? A la palabra, para triunfar en ese valle. En el mandamiento. Sí, en ese mandamiento, para triunfar en ese Mira que valle. Muchas veces ese mandamiento viene como en forma de un consejo y todo, sí, ello, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender el consejo que se da también cuando se está pasando por ese valle de sombra de muerte. Es importante lo que es oír el consejo, porque si nosotros miramos en el Salmo 27, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces esa es la parte que el Señor, o sea, el Señor nos va a guardar y todo ello, pero nosotros tenemos que ser obedientes al mandamiento, obedientes al consejo, sí, obedientes a lo que el Señor... a su palabra, para poder triunfar, confiados de que el Señor nos va a ayudar en ese pedazo, ¿cierto? Entonces también es muy vital
el sufrimiento para poder aprender de los errores cometidos, ¿cierto? Claro. Entonces, miramos allí que dice en Primera de Pedro 5:10, pastor, dice que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces Dios permite el sufrimiento para podernos pulir y perfeccionar pues mira, y fortalecer. Pues mira, mi hermana, que el Señor mismo está diciendo de negarnos a nosotros mismos, empezando por allí y llevar la cruz, que es crucificar el hombre viejo. Y pues por allí empiezan las situaciones de caminar en ese caminar de Cristo Jesús, en seguir sus huellas, en seguirlo a Él, ¿sí? Menospreciando el oprobio. Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces nosotros debemos de menospreciar toda una cantidad de cosas, ¿sí? Para que nosotros podamos vencer. Porque el punto en este valle en que estamos nosotros es de vencer y empezar a subir al monte. Sí, pastor. Entonces allí también en Hebreos nos dice que nos perfecciona, el sufrimiento nos perfecciona. Claro, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esto? No perder la fe, ser pacientes, tener esa paciencia, orar, meditar en su palabra, que el Señor trae el consuelo en cualquier momento, porque Él está allí mirándonos, Él está ayudándonos a atravesar ese valle, porque lo dice en el Salmo 23, ¿no? Que lo estuvimos viendo. Entonces, al ver también acá en el pueblo de Israel, allí en Primera de Reyes 20, vemos que aquí hay algo bien bonito, porque los pueblos, sí, alrededor de Israel, los sirios, había un rey que se llamaba Ben-Hadad, ¿sí? Este rey, vamos con el versículo 3, vamos a ver qué decía este rey. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Miramos que este rey Ben-Hadad le dice al rey de Israel, Acab, esta situación, porque iba a tomarla, ¿sí? Iba a tomar allí la tierra de ellos. Entonces le manda a decir eso, ¿sí? Miremos cómo le contesta. Vamos para el versículo 6. Dice aquí: además mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán a todo lo precioso que tengas. Entonces vemos a este hombre, a este rey, ¿sí? A este rey acá, esos momentos de presión, ¿sí? Porque lo iban a derribar, lo iban a tomar todo lo de él. Vemos en el versículo 8. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que pide. Entonces, en la reunión de los ancianos, de muchos consejeros, tenemos hay la sabiduría. Victoria. Sí, tenemos la victoria. Entonces, hermanos, vemos esta amenaza de este rey Ben-Hadad, y él tenía 32 reyes que estaban con él, y ellos estaban bebiendo, o sea que había un ejército como langosta, ¿sí? Como dice, como langosta. Miremos allí en el versículo 11. Dice: y el rey de Israel respondió y les dijo: decidle que no se alabe tanto en el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Aquí le estaba hablando ya de nuestro Dios, ¿sí? Que como él que las desciñe, porque él estaba muy confiado, sí, de que iba a ganar de reyes, sí, y todo eso, y que iba a Israel. ganar esa batalla, ¿sí? Sí, claro. Y el rey acá estaba pues en esa
pero este hombre, mire cómo el Señor lo va ayudando. Entonces, miremos el versículo 13 y 14. Nos dice, y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Yahvé, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Yahvé. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Yahvé, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Bueno, entonces, hermanos, ahí vemos que el Señor se estaba mostrando al rey Acab, ¿sí? Claro. Él le estaba dando esa palabra para que él confiara, porque parece que no lo conocía. Pero él tuvo un evento allá en el Monte Carmelo con Elías. Sí, pastor, pero ahí parece que no lo conocía. Sí, entonces el Señor claro, le habla para que se le manifiesta. Sí, para que él empiece a confiar en él, ¿sí? A ver cómo. Vamos al versículo 23. 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en las llanuras, se verán si no los vencemos. Entonces, hermanos, este pueblo asirio, ellos tenían una creencia. Un concepto. Que Dios era de las alturas de los montes. El Dios de Israel. Sí, de los montes. Ellos habitan en los montes. Eso sí, pero que no era de los valles. Entonces ellos planearon irlos a atacar y a tomar esa ciudad porque Dios no estaba allí. Pero miremos más adelante, miremos el versículo 28, estamos en el 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Yahvé, por cuanto los sirios han dicho Yahvé es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Yahvé. Entonces vemos que el Señor le da la victoria acá sobre sus enemigos. Y vemos que los asirios ya vieron que ya el Señor, el Dios de Israel, no era solamente de valles, de montes. De montes, ¿sí? Sino de valles, sí. También era Dios de los valles. Donde estaba su pueblo, ahí estaba el Señor. Entonces, a mí me pareció bonito este pedazo. Y entonces dije yo, así que el concepto del pueblo que no era de Israel tenía de que Dios los defendía era allá en los montes. Pero resulta que el Señor está con su pueblo en todo lugar. Donde esté. Sí, donde esté allí. Sí. Entonces, el Señor nos acompaña para que vamos depositando todo el miedo, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, las decepciones que nos pueden llevar a la incredulidad, a la amargura. Por eso tenemos que tener la fe, que es rendirnos en las manos de Dios y a su palabra, como usted nos decía, pastor, ahora aconsejándonos sobre la que debemos confiar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, también podemos ver en este valle, a David. Vemos a David también cuando le fue tomado el reino por su hijo, ¿sí? Y este rey David, que el Señor lo pone como ejemplo para muchos reyes, para todos los reyes, sí. Porque dice, así como David su padre. Entonces, hermanos, vemos que cuando Absalón se levanta contra el rey, contra su papá mismo, ¿no? Sí, entonces él empieza del valle a subir al monte, ¿sí? Pero David va en esa posición de que él iba llorando,
sí, porque él iba derramando su corazón al Señor y él se cubrió de... miremos ahí en 2 Samuel 15:30 y vemos cómo él iba en ese lloro y en toda esta situación tan difícil que estaba pasando cuando su hijo se sublevó en él, para quitarle todo. Y David subió a Cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Yahvé, el consejo de Ahitofel. Entonces, hermanos, vemos cómo David iba subiendo esa cuesta al Monte de los Olivos donde estuvo el Señor. Sí. Sí, pero él decía que él iba descalzo. Entonces el caminar descalzo era una señal de profunda angustia. Y a él lo acompañó el pueblo también, ¿sí? En esa forma de subir descalzos. Veíamos que cuando ellos calzaban sus pies, ¿sí? Ellos usaban zapatos muy bien formados con materiales muy costosos y adornados con oro, plata y joyas. O sea que eran unos zapatos bien lujosos. Entonces, hermanos, cuando vemos que cuando también había una calamidad pública o privada, los dolientes se despojaban de todos sus adornos, se quitaban los zapatos y caminaban descalzo, se cubrían la cabeza. Asimismo lo podemos ver allá en Mardoqueo, en Esther 6:12, que también él se cubrió la cabeza de ceniza. Entonces, esta forma que salió el rey con toda su familia, vemos que él iba acompañado, ¿sí? Él iba acompañado por su pueblo, por parte de su pueblo, pero él iba con esa confianza, con esa esperanza, ¿sí? De que el Señor lo iba a ayudar, que el Señor lo iba a sostener en ese pedazo, porque era su mismo hijo, ¿sí? Sí. Era su mismo hijo. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que Él transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Luego vemos todo esto como el Señor levanta a David y le da el triunfo, a pesar de que él se entristeció y se quedó por allá guardado, pero vino el profeta y le dijo: sal al pueblo, dale la cara al pueblo. Sí. Sí, dale la cara al pueblo, no te quedes allí, porque van a pensar muchas cosas y es en contra tuya por tu comportamiento. Entonces sal al pueblo y habla con el pueblo. Y David, en ese consejo del profeta, pues él salió para que el pueblo no tuviera un mal pensamiento contra él o contra su misma familia. Hermanos, entonces vemos que en esos valles podemos ver la confrontación que se hace. También hace el enemigo con la fe. El valor de cada creyente en que Dios lo ayude y puede destruir cualquier miedo, cualquier susto, temores. Vemos allí en el valle de Ela, que es 1 Samuel 17. Vemos que el Señor le dio unas indicaciones al profeta y sacerdote Samuel. Entonces le dijo a Saúl que ellos tenían que hacer las cosas como Dios le decía.
Hermanos, vamos a 1 Samuel 12:14. Dice la palabra: si temiereis a Yahvé y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Yahvé, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahvé, vuestro Dios, haréis bien. Siempre les irá bien, dice en otra versión. Vamos al versículo 25, pastor. Dice: mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Bueno, ahí tenemos la palabra que el Señor le dio a Samuel para su pueblo, ¿sí? Porque el pueblo estaba pidiendo rey, ¿cierto? Sí, pastor. Entonces por eso le dijo que oyeran la voz de Dios, ¿sí? Que venía y que no fueran rebeldes. Entonces, hermanos, miramos allí a Saúl cuando fue al valle de Ela, que es cuando David se enfrenta a Goliat, ¿sí? Entonces, allí en ese valle de Ela, ¿por qué se llamaba valle de Ela? Se llamaba valle de Ela por unos árboles que habían allí, ¿sí? Se llamaban teberinto o árbol Ela. Entonces, que era un tipo de roble o teberinto, por eso le llamaban así. Entonces vemos que se enfrenta los filisteos al pueblo, ¿sí? Lo confrontan allí en ese valle y vemos que el rey Saúl estaba temblando con el ejército por el enfrentamiento con un paladín, dice la palabra, sí. Dice, y que el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Entonces, esta gente, y eran hombres de guerra también en Israel, ¿sí? Entonces a él se le había dado una palabra de parte por Samuel, y le dijo que él iba a descender, ¿sí? Y él ofrecería el holocausto para sacrificar ofrendas de paz y que lo esperara 7 días hasta que él llegara. Pero vemos que el rey en su desobediencia, en su miedo, en su ansia. Sí, ¿sí? En ese valle como estaba, sí, ¿no? Tenía todo esto que se mueve en los valles, ¿sí? Tenía miedo. Tenía hasta supersticiones. Bueno, tenía este hombre. Estaba turbado. Sí, y él y todo lo juzgaba por vista, en vez de acercarse al Señor, ¿sí? Y decirle: bueno, Señor, tú me elegiste, ¿ahora qué hago? Mira cómo estoy temblando, tengo miedo. Pero no, este hombre se puso a hacer sacrificios. O sea, a ser desobediente a lo que a lo que Samuel le había dicho. Sí. Entonces vemos que el enemigo tenía un armamento y provisión para destrozar, para destruir al pueblo, al ejército de Israel. Así en esos valles podemos ver el enemigo más armado hasta los dientes, como dice en la palabra, pero ahí está el Señor, ahí está su palabra y había que esperar el momento. Vemos que a través de su voz y sus amenazas desafiaba al pueblo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, entonces ahí vemos que el rey Saúl y su ejército se turbaron y tuvieron mucho miedo. Entonces vemos que en esas confrontaciones que hace el enemigo a nosotros, ¿sí? Nos puede hacer dudar de la fe, nos puede quitar el valor al creyente en que Dios lo va a ayudar y puede destruir esto puede destruir al creyente con el miedo, ¿sí? Con el susto y el terror. Entonces, hermanos, ellos tenían la palabra, pero no sé qué pasó, se les olvidó que ellos, Dios les había dicho allí: si teméis a mi voz, a mi palabra, yo estaré con vosotros, ¿sí? Si no fueres rebeldes,
yo estaré allí y le haré el bien. Pero este miedo, este susto, todo esto, se les olvidó la palabra. Le tuvieron como más a sus cosas guiado que por tenían vistas, en su corazón. por los oídos. Entonces, hermanos, vemos todo lo que lo puede atacar a uno en el valle, ¿sí? Pero vemos que cómo David nos muestra en estos pasajes cómo él se levanta, porque él ya había pasado por esas valles, ¿sí? Muchos pasamos por valles y todas estas cosas, pero debemos tener presente y la confianza en Dios. Y él le dijo, se enfrentó, lo derribó, y él estaba seguro que nuestro Dios lo iba a defender también, si lo había defendido del oso y de todas estas que le había, de las garras del león, ¿sí? De todo esto lo libró. Entonces, ahora de un hombre, él dijo, también mi Señor me librará. Entonces, hermanos, vemos que la confianza y la obediencia es como dice allí, como estábamos leyendo en el proverbio, confía en Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él allanará todas nuestras sendas. Entonces, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, decía él. Cuando yo siento ese miedo ahí mismo, voy a ti y me acuerdo que en los lugares que he pasado y tú has estado conmigo. Allí en Isaías 43, 1, 2, dice que cuando cruces... Isaías dice, 43. Sí, pastor, 1 y 2. Nos dice la palabra, ahora sí, así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, hermanos, ahí tenemos una palabra que debemos abrazar, claro, en esa confianza, que así estemos cuando crucemos por todas esas aguas y por todo lo que nos habla allí en Isaías. Él va a estar allí y Él nos va a ayudar. Allá en 1 Juan 5:14 dice que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, hermana, que pues es algo bien importantísimo lo que el Señor nos habla a nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 27 es muy precioso ese salmo. ¿Por qué? Porque ese salmo nos ayuda a nosotros en nuestra confianza en Él. Dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Esta es una administración para nuestras vidas en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, hermanos. Proclame esta parte del Salmo 27, o aún hay una alabanza que lo canta. Cántelo, hermanos. Eso fue algo que a mí me sacó en una situación de desespero, de angustia en la cual estaba yo, y empecé a ministrarme con esta canción del Salmo 27, hermano, y eso se me fue quitando toda esa angustia, todo ese miedo, todo eso que estaba teniendo en mi vida en ese momento,
y pude levantarme, hermanos, pero fue proclamando esta palabra, hermano, que el Señor nos ayuda, Él es nuestra fortaleza, en Él debemos de confiar en esos momentos que hay desesperanza, que hay tristeza, que hay lágrimas, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis hermanos, todo esto que el Señor nos lleva a tener esas experiencias para que podamos ayudar a otros. Hermanos, también vamos a Segunda de Crónicas 20, vamos a parafrasearlo. Es en el Valle de Beraca, que también se llama Valle de la Bendición. Y vemos al rey Josafat, que fue un ejemplo correcto, ¿sí? Vemos la victoria sobre Moab y Amón, que venían contra él. Entonces, pocos reyes tenían la fe suficiente como para creer en Dios, ¿sí? En un solo Dios. En los momentos de gran peligro, vemos que algunos de ellos se echaban mano de los tesoros reales, compraban ayuda en las otras naciones alrededor. Se apoyaban en Egipto, en carros, en caballos. Y cuando lo hacían, terminaban más débil que antes. Entonces vemos al rey Josafat, que él, cuando se vio que venían a tomar su nación, él llamó a reunión a todos y a orar, ¿sí? Todos se reunieron a orar. Cuando llegó el momento de la batalla, él se acercó al Señor y le dijo: Señor, yo tengo miedo, tengo temor. Y entonces este rey se humilló a Dios, lo consultó para poder sacar ese miedo, ese temor contra el enemigo, y lo llamó como su pronto auxilio. Entonces él lo exaltaba así, él exaltaba al Señor, y él decía que él no tenía fuerzas, ¿sí? Ni tampoco, no tenía nada, ni la confianza de que él podía vencer allí. Entonces él se humilló a nuestro Dios y lo llamó como su abogado, también lo llamó como su juez. Todo esto que estaba pasando para que fuera tomado. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y le responde por medio de un profeta, entonces le dice: bueno, está quieto y reposado, que yo voy a trabajar. Entonces vemos que Josafat, entonces él se quedó quieto y le dijo al Señor: no temáis y no desmayéis, porque yo haré todo esto. Entonces Josafat le dice al pueblo: cree en Yahvé vuestro Dios y estáis seguros, cree en sus profetas y serás prosperado. Sí. Bueno, hermanos, es bien precioso. Sí. Eso, y mira, hermanos, es que es bien tremendo las cosas que nos suceden a nosotros, y en estos valles hay diversas cosas las que nos pueden suceder, y el enemigo atacando con el desánimo, con el desaliento, prestar atención más a las murmuraciones, prestar más atención a lo que hablan las otras personas y no ir directamente al Señor, y que el Señor sea el que nos dirija, porque allí, como tú lo dices, es muy precioso, porque dice que Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Yahvé en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Yahvé os dice así. Entonces esto es lo que nosotros debemos de ir a la presencia del Señor y buscar su consejo, buscar su dirección. Y decirle: Señor, tengo miedo, tengo ese susto, no tengo esa confianza. Señor, tengo estas cosas, Señor, ayúdame en mi fe, porque ese es parte, el miedo también es un enemigo de la fe. Y entonces él dice: oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat,
Yahvé os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán. Y bueno, ahí le da la estrategia. Sí. Pero es bien importante uno más ir a la presencia del Señor, es más ir al Señor y descargarse. Por eso es que el Señor nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es importante, hermanos, que aún cuando hablan de uno y que hablan cosas que no son ciertas ni nada de ello, entregárselas al Señor y aún perdonar a esas personas que hablan mal de uno, y estar reposado en el Señor, estar tranquilo siempre en el Señor. Sí, y siempre la verdad sale a luz, ¿sí? Entonces vemos cómo este rey y todo su pueblo alabaron al Señor, glorificaron, hicieron fiesta y regresaron gozosos, con el rey ahí a la cabeza de ellos, porque fueron librados de los enemigos. Sí. Entonces, hermanos, también nos dice Josafat allí, la palabra es creer en Yahvé, nuestro Dios, y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Amén. Bueno, gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres el que pelea nuestras batallas, Padre Santo. Tú eres el que enfrenta al enemigo, Señor. Es solo venir, Señor, aquí bajo tu sala, bajo tu abrigo, Señor, y tú peleas esas batallas, tú nos das las estrategias, o también nos puedes decir: estar quietos y miréis quién soy yo. Entonces, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por esa fe que nos diste, Señor, que la vas llevando de aumento en aumento, Señor, en todas estas situaciones, valles, sufrimientos, angustias, Señor. Es solo esperar y confiar en ti, que tú nos darás la salida, Señor. Amén, así que te damos gracias en el nombre de Jesús, y gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el que trae la revelación. Tú tomas de nuestro Señor y nos lo haces saber, Señor. Tú eres el que trae la palabra para que nosotros, Señor, podamos ministrar al pueblo, sin nuestros corazones, nuestras mentes. En el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los bendecimos, y que esta palabra nos ayude en nuestro caminar en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo a todos. Amén.